Qué gusto reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Hoy nos acompaña un gran maestro de la crónica del mundo del deporte y de los toros. Sí, me refiero a Heriberto, el joven Murrieta de siempre, a quien estoy segura que todos conocen, culto, experto, de buen decir. Y además, como siempre, otras ricas sorpresas con la lúcida participación de Alejandro Ordorica, aquí donde la cultura está a pedir de boca. Comencemos, que la mesa está servida. Su voz es una de las más conocidas del país desde los años 80, cuando irrumpió en las pantallas de los televisores, investido de una presencia inquieta, juvenil y al mismo tiempo transmisora de aplomo y conocimiento en sus materias. Se le conoció pronto como el joven Murrieta, pero más pronto aún dio claras señales de una sólida preparación y una prematura madurez. Así, ha cubierto 4 Olimpiadas y 4 campeonatos mundiales de fútbol. Su fuerte ha sido la tauromaquia, actividad que conoce en todos sus secretos y su larga historia. Su afición, por lo demás, se liga a una expresión castiza y correcta, del todo distante de las habituales inepcias de los locutores conocidos. De un tiempo a esta parte, Heriberto Murrieta retomó el amplio campo de sus dominios, la información, y a comentar acerca de espectáculos deportivos. Eligió especialmente el fútbol, a cuya afición hace acompañar por su cariño a un cuadro cuyas glorias solitarias son muy anteriores a su nacimiento, el Atlante. Como comentarista futbolero, Murrieta despliega también aplomo y seriedad y da señales infaltables de un nivel de cultura muy superior al del resto de sus colegas. Por tanto, también escritor con una obra que suma ya más de 15 libros, no solo sobre el tema taurino, sino con personajes célebres de la vida social, política y cultural de México. Tal nivel se manifiesta en su español correcto y no pocas veces elegante y de manera muy notable en la limpieza de su dicción, nunca forzada y base de la elegancia referida. Sus comienzos fueron al lado de Jacobo Zabludovsky en un noticiario de gran influencia. Luego su carrera ha cursado por la radio y mantenido su presencia en la televisión, donde ahora continúa en la crónica taurina de la temporada grande. Estamos con Heriberto Murrieta, un hombre de múltiples talentos. Bueno, pues es conductor de una serie de programas muy interesantes, cronista, escritor, en fin, una larga trayectoria. Y sabemos que todo esto exige muchas cosas, conocimientos, un estilo muy personal, una voz también muy bien plantada, y todas esas cualidades las tienes. Gracias, Heriberto, Marta. Qué gusto de verdad, saludarte. y una ética y además un sentido de la amistad muy profundo. Muchas gracias, Marta. Qué Gracias. gusto me da verte. A mí también, de verdad, bienvenido al Sabor del Saber. Muchas gracias. Y tenemos tantas ganas de saber de tu infancia, de cómo se acendró en ti esta pasión por los toros propiamente. Claro, fíjate que mi abuelo materno era aficionado a los toros. Él trabajaba, sin embargo, con Venustiano Carranza y paradójicamente, siendo mi abuelo materno muy taurino, trabajaba con un presidente que era antitaurino y que de hecho Carranza prohibió en su momento las corridas de toros. Pero sobre todo por mi padre, que en paz descanse, él quiso ser torero, era muy aficionado, fue seguidor de Silverio Pérez y de Manuel Capetillo. Trabajaba en una empresa de cosméticos, es decir, no tenía nada que ver con el ambiente taurino, pero digamos que éramos aficionados de tendido, vivíamos cerca de la Plaza México, siempre me llevaba a la plaza, me explicaba lo que ocurría en las corridas. Era un aficionado muy sensible y muy exigente a la vez, muy conocedor, y pues fue un privilegio para mí el aprender de toros a su lado, escuchándolo cada domingo en nuestra localidad del segundo tendido de sombra de la Plaza México. Así que de ahí me viene la afición desde niño. Me encantaron los toros, me impresionó mucho el primer día que vi de cerca al toro y ver brotar la sangre. No dejo de reconocer que es una impresión muy fuerte, pero me gustó la estética, la belleza, el arte, la magia que tiene el toreo, la creación de arte ante el peligro que representa el toro. Y fue así como me aficioné a los toros, además de que paralelamente me gustaban mucho los locutores, los cronistas, me llamaban la atención. Y más que aspirar a ser torero, que también fue un sueño, me imaginaba más siendo cronista de toros o cronista de fútbol, cosa que
he logrado y creo que la vocación la he tenido muy clara desde que era niño. Fíjate, pero además me decías que te venía por partida doble, que también Exacto. por el lado de tu madre, ¿no? Bueno, mi mamá no tanto. Pero su familia. El papá, exacto, el papá de mi mamá sí era muy aficionado a los toros, garcista, seguidor de Lorenzo Garza, a tal grado que cuando hubo una bronca muy fuerte en la Plaza México en 1947, que el público desarmó las butacas y acabó con el reloj y prendió fuego en la Plaza México por la bronca que provocó el ave de las tempestades, tu paisano Lorenzo Garza, de Monterrey. Mi abuelo fue a la cárcel del Carmen para buscar que Garza pudiera salir. Hay fotos famosas de Garza tras los barrotes. Y bueno, pues por ahí del lado de mi abuelo y también, desde luego, por el lado de mi padre, pues la afición a los toros muy grande desde niño. ¿Y dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste? Cuéntanos. Pues estudié toda mi vida primaria, secundaria y preparatoria en el Alexander Bain, una escuela que está aquí en la capital de la República. Después estudié 5 semestres de comunicación en la Universidad Intercontinental y fue ahí cuando ya estaba yo en la carrera, cuando se presentó la posibilidad de trabajar en Televisa y llegó un momento en que era tanto el trabajo en Televisa que tuve que decidirme por seguir trabajando o seguir estudiando. Mi papá acababa de fallecer y decidí seguir trabajando en Televisa, a donde había yo entrado en el año 85, un año antes al XCW. Jovencísimo. Muy joven, sí, debuté yo creo que a los 18 años en radio. Qué impresión, mira. Así fue y luego estaría 10 años en el noticiero de 24 horas con Jacobo Saludowski también, que fue una experiencia muy importante para mí, así que a falta de la carrera profesional, de haberla terminado, creo que tuve una escuela periodística extraordinaria, con un examen final cada noche en 24 horas en ese noticiero durante mucho tiempo. Oye, pues una vida muy intensa y además quemando etapas, de verdad. Pues qué bueno, nos da mucho gusto estar platicando contigo y vamos a la pausa para seguir hablando de estos temas tan interesantes con el joven Murrieta. Pues queremos saber todo, que aunque es tan difícil en un tiempo tan constreñido, pero a ver, ¿cómo llegaste a ese noticiero que fue en su momento el más famoso? Claro, sí, pues primero llegué en el 84 porque escuché casualmente en la radio, en el coche, que estaban lanzando una convocatoria para nuevos locutores deportivos que quisieran entrar a la radio en XCW. Así fue como entré en el año 84, respondí a la convocatoria, hice una prueba, debuté y 3 años después, estando ya en los noticieros, cubriendo partidos, yendo a Juegos Olímpicos, transmitiendo corridas de toros, Jacobo Zabludovsky me llamó para participar en 24 horas, me dijo que qué estaba haciendo en ese momento, le dije que estaba conduciendo la sección deportiva de 24 horas de la tarde con su hijo Abraham y me dijo que si le gustaría que yo fuera el conductor de la sección deportiva del noticiero nocturno. Y le dije, pues por supuesto que sí. Yo ya intuía que eso podía ocurrir, pensé que tenía la capacidad para hacerlo y creo que las circunstancias internas en Televisa se prestaban para que yo fuera el nuevo conductor de 24 horas en deportes, ¿no? Y fue así como entré el 5 de diciembre de 88 y estuve 10 años hasta que el noticiero terminó, salió del aire, se tomó la decisión de que el noticiero dejara de existir. Y yo le expresé a Jacobo, bueno, él ya sabía que yo era aficionado a los toros, que daba información taurina y por eso la sección fue Toros y Deportes, conducida por tu servidor. Y además los jueves, cada jueves durante muchos años metíamos un pequeñito reportaje taurino. Y pues todo esto ayudó mucho para contribuir a difundir, dar a conocer y promover el espectáculo taurino en aquella época, los años 80 y 90. Todas esas vivencias, es más, fíjate que cuando uno habla con gente que conocedora de este tema, siempre sale tu nombre, el joven Murrieta. Bueno, pues eso, ya ni tanto, ¿verdad? No, pero oye, es una manera de reconocer a la persona, ¿no? Claro, que se hace un estilo, sí, ¿no? Y pues podría decirte que es como a mí me dice, la pintora de las manzanas, que al que pinto muchas otras cosas, puedo decir, ¿no? Claro. Pinto muchos otros temas, pero es muy representativo de tu arte, ¿no? Así es, claro. ¿Verdad? Oye, y bueno, pues yo sé que
Además, has tenido experiencias maravillosas como conocer artistas plásticos, escritores, y que además los has invitado a narrar las corridas. Cuéntanos de esas experiencias. Fíjate, Marta, que me gustan mucho los deportes y los toros, pero también me gustan otras cosas. He tratado de abrir mi horizonte. No ha sido fácil porque tengo una imagen muy identificada con los deportes y los toros, pero incluso he hecho libros de personajes de la cultura popular mexicana y ciertamente he invitado a las transmisiones en algunas ocasiones a personajes famosos que, sin tener que ver con los toros, resulta que son aficionados y que se animan a comentar conmigo las corridas. Cantidad de personajes, escultores, pintores. Recuerdo alguna vez a José Luis Cuevas asistiendo a una corrida a comentarla conmigo. Pero aparte, ha sido muy interesante el poder tener contacto con muchos personajes del México contemporáneo que son aficionados a los toros. Juan José Arreola, recuerdo en algún momento también, desde luego. ¡Qué privilegio! Era un hombre deslumbrante. Deslumbrante. Yo lo admiro profundamente hasta la fecha. Soy su seguidor, admiro su escritura, su imaginación, su vocabulario. Me gustó también que... Hasta su elegancia. Su elegancia. El hecho de que le gustaran los toros me gustaba también. Y otras actrices famosas o poetisas famosas que también han participado conmigo. Pita Amor, por ejemplo. Pita Amor fue muy grato para mí, muy interesante conocerla, porque era aficionada a los toros, vivía en una vecindad en Bucareli, me recibió. ¿Te acuerdas? Y había un montón de gatos, ¿verdad? Gatos y alhajas, pedrería, objetos mágicos. Y Pita le hizo una entrevista que resultó, me parece muy amena, muy simpática. Dice que fue novia de Carlos Arruza y de Manuel Rodríguez Manolete. No, y es cierto, ella tenía una gran admiración por los toros y por los toreros. Decía que especialmente por los toreros. Exactamente. Sí, oye, bueno, pues es que era una mujer también muy entronas y maravillosa. Y una gran amiga a quien yo quise mucho. Pues te pido que vayamos a la pausa, claro, y regresamos muy pronto con esta conversación tan interesante. Pues seguimos en esta cálida conversación con Heriberto Murrieta. Y bueno, pues 3 preguntas en una. María Félix, porque sé que fue una persona muy cercana a ti. ¿Qué planes tienes? Si hay algún sueño no cumplido, ¿cómo ensanchar ese horizonte? Y tu figura, que es de torero, algo has de hacer. ¿Por qué no nos pasas tu secreto? Bueno, sobre María, ella quiso conocerme porque iba a haber un programa con Verónica Castro en el año 91, hace 20 años. Y María quería que la parte de toros la llevara yo, que yo le hiciera las preguntas de toros en ese programa. Y fue muy emocionante, hubo mucho nerviosismo de mi parte al conocerla. Yo tenía pues escasamente unos 25 años. Y vino el programa, nos fue muy bien en el programa, y después la seguí frecuentando ahí en su casa, en la calle de Hegel, en Polanco, con relativa frecuencia. La veía, la visitaba. Esta imagen altiva, prepotente, yo la borré por completo porque era una mujer muy culta, muy ingeniosa, muy simpática. Muy bella. Bellísima, con una personalidad arrolladora. Así. Yo tenía esta idea un poco rara, absolutamente imposible, de que iba a vivir eternamente. Me proyectaba María esa idea, me transmitía esa idea absolutamente imposible, pero esa era la imagen que yo tenía de ella. Luego los planes, pues creo que he sacado muchas cosas, libros, revistas, he trabajado en periódicos, he escrito libros, he estado en la radio, en la televisión. Me gustaría quizá grabar, dejar testimonio grabado con mi voz de algunos pensamientos, algunas ideas que tengan que ver con los toros. Y sobre la comida, pues fíjate que tengo un metabolismo muy especial, Marta, porque como muchísimo. Mi papá comía de forma descomunal y tenía esa misma figura, era muy delgado, muy flaco. Yo creo que es una cuestión de nuestro organismo, que tenemos esta facilidad de comer mucho, pero sin engordar. Oye, es envidiable, sí, porque habemos personas que hasta ver la comida verla o nada más imaginarla ya nos engorda. Sí, pero además hago ejercicio eso, todos los días, corro. Eso, mira, también. Sí.
Juego fútbol los jueves con el equipo del Club España, donde estoy desde hace algún tiempo ahí en Insurgentes. Y bueno, pues todo eso me ayuda a estar en forma y pues ya es mi constitución, mi metabolismo realmente. Yo creo que es eso, no hay ningún secreto más que eso, pero me gusta mucho comer. Oye, y cuéntanos, para mantener esa juventud, ¿qué comes? ¿Cuál es tu platillo favorito? Ay, Marta, me encanta, pues, ¿qué te diré? Un filete de pescado a la veracruzana me gusta mucho, me gusta la sopa de habas. Ay, es deliciosa. Me gusta el mole, me gusta la comida italiana, la comida china, me gusta muchísimo, más que la japonesa, la china. Me gusta la comida árabe también, en realidad de todo, le entro a todo, prácticamente a todo y lo disfruto muchísimo, pues prácticamente toda la comida. La mexicana me gusta mucho, desde luego. Pues qué bueno. Eso denota tu sensibilidad y que bueno, pues que tienes un amplio espectro por los sabores y por la curiosidad. Como que desconfío de la gente que no come, ¿no? Que no come bien o que come cualquier cosita, que no se entrega al arte de comer también. Es cierto. Los árabes solían decir que desconfía de aquel que no bebe, y le podríamos agregar de aquel que no come, ¿no? También beber, ¿cómo ¿verdad? no? Un vinito, sí, un vinito, un tequilita. ¿Verdad? Un Yo tequilita creo que con refresco eso, de toronja. así es. ¿Cómo no? Un anís en las rocas. Uy, es... Un tequila derecho. Yo creo que es de los grandes placeres Sí. y además compartirlo con los seres queridos. Eso, ¿cómo no? Eso es un ¿verdad? placer, Yo desde creo luego. que son gratificaciones muy hermosas. Momentos que te dan mucha vida. Y que son inolvidables, ¿no? Porque Así es. al recordar la historia siempre están presentes esas reuniones con el papá, con la abuela, Yo creo que eso es muy importante, reconstruir la historia a partir de la gastronomía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está asociado. Oye, pues ha sido de verdad que muy interesante, aleccionador. Gracias. Y asomarnos un poquito más a esa personalidad tan interesante y que bueno, pues que eres toda una figura en la cultura de nuestro país. Ya eres un referente. Marta. Enhorabuena. Y fíjate que Alejandro tiene una participación muy interesante, que además yo sé que te va a gustar porque tiene que ver con tu pasión, con los toros. Así es que... Perfecto, muchas gracias, Alejandro, también. Pues sí, porque hacemos este trabajo con nuestro equipo, siempre con mucho amor, con mucha pasión y con todo eso que tú sabes, desde ahí, desde el compromiso. Qué bien, enhorabuena y hasta gracias. pronto. Y ahora vamos a ver a Alejandro Ordórica. Referirnos a Heriberto Murrieta, nuestro tan distinguido invitado de hoy, me lleva a pensar no solo en la transmisión de corridas y festejos taurinos, sino a sus valiosas aportaciones en el ámbito de la cultura popular. Así en el periodismo, con sus transmisiones durante ya más de 25 años, incluso algunas de ellas, como ocurrió en el radio, junto a figuras célebres del toreo de ayer y de hoy. ¿Y qué decir de sus libros, donde también hay una vasta y rica aportación en términos de lo que ha sido esta fiesta y de sus protagonistas? Menciono tan solo 3 ejemplos: el Toreo Verdad, o bien Tauromaquia Mexicana, que ha sido editada en 2 ocasiones, pero incluso con modificaciones en su contenido y en su presentación. O cuando aborda figuras tan enormes del toreo mexicano como es Silverio Pérez. Y así como columnista, bien sea en esta que escribía y escribió durante muchos años, La Espuerta, o como corresponsal de ABC de España, periódico muy prestigiado de ese país. Y bueno, como ocurre en los toros, hoy le brindamos, Marta y yo, nuestro libro en la mejor de las tradiciones taurinas. Me refiero a Dentro y Fuera del Ruedo, un libro que hicimos en coautoría José Iturriaga, un destacadísimo historiador, Marta Chapa con sus óleos y un servidor que aporta comentarios taurinos
a cada una de las 47 crónicas que contiene este libro y que es la visión de personajes o visitantes del extranjero que llegan a México, hablan de nosotros, de nuestras costumbres y también miran la fiesta de los toros. Y hay personajes tan importantes como D.H. Lawrence, que en su novela La serpiente emplumada nos menciona críticamente la fiesta de los toros, pero ahí está igual John Reed, el célebre periodista, que fue testigo de la Revolución Mexicana y luego de la Revolución Rusa, donde ve torear a Pancho Villa y que cuenta cómo lo prende cuando él está en el ruedo y él enfurece y entonces Villa toma ahora sí que al toro por los cuernos y se enfrenta a él. O esta trilogía de mujeres donde pienso, por ejemplo, en Simone de Beauvoir, que llega a los toros y queda seducida, no solamente por lo que ocurre dentro, sino fuera, porque habla de los puestos de antojitos y habla de un pavo al chocolate, que en todo caso sabemos quería decir un buen mole. Pero pienso igual en Leonora Carrington, que escribe llegando a México un cuento taurino delicioso, donde aparece el señor Popocatépetl, y por eso hasta yo le llamaría a ella Lady Iztaccíhuatl. O nos vamos a otra mujer, igual de primera línea, que es Catherine Ann Baker, creo que es la primera premio Pulitzer que recibió el premio como mujer, y que, bueno, igual queda seducida por la fiesta tras de ser una crítica muy acerba. Y finalmente pienso en Manuel Benítez Carrasco, que también ven en el libro, donde hace, si hablamos ya de sabores y saberes, de los tacos a la Verónica, o bien los chiles a la chicuelina, a lo que yo le agregaría las famosas gaoneras, o por qué no también la cola del toro, que es un platillo jerezano por excelencia. Y miren, también hablamos de estos aficionados que se bajan y toman el vaso de sangre del toro o los sesos de la cabeza del toro. Y ya que hablamos de cabezas, recuerdo a don Antonio Machado, que con un rebosante tono irónico nos dice que de 10 cabezas, 9 embisten y solo una piensa. Gracias, Heriberto, por su amable presencia y Alejandro por su destacada participación. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la semana que entra. Y despido esta emisión con un poema de Octavio Paz sobre los toros. Hora de viento, noche contra la noche, el viento toro corre, se para, gira, ¿va a alguna parte? Como yo mismo, acumulada cólera, sin desenlace, que la luz los acompañe.